Esta es la quinta clase, ¿verdad? La número 5. Y deseamos que ustedes, cuando van a entrar conmigo a estas 7 formas prácticas para adorar a Dios en espíritu y en verdad, que son muy prácticas, que son del diario vivir, le presten mucha, pero mucha atención. Así que la primera forma práctica es amar a Dios con integridad. Y tenemos aquí esta nota que dice: debemos amarlo como hijos de Dios nacidos de Él. Esto indica que tener conciencia de lo que somos nos va a ayudar para adorar a Dios, porque ya tenemos y disfrutamos su amor eterno solo por la fe en su palabra. La vez pasada no hice énfasis en esto de la fe, pero hoy quiero hacer énfasis y lo voy a ilustrar de la manera siguiente. Uno puede estar lleno de toda la teoría y de toda la enseñanza bíblica y tener todo el conocimiento, pero si no tiene fe en ese conocimiento de la palabra de Dios, las cosas no funcionan. En efecto, ustedes son testigos muchas veces que ustedes saben ciertas verdades de la Biblia, pero cuando llegan al punto de practicarlas, ahí es donde está el asunto difícil, ¿verdad? Y quiero mostrarles esto porque para mí ha tomado más significado y mucha más importancia aquello que dice que somos salvos. En el Evangelio tenemos la revelación de esa salvación, de toda la gloria que Dios ha hecho por nosotros y ha demostrado todo su amor y toda su gracia, por fe y para fe, de principio a fin. Y agrega: porque el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir dos cosas. La vida que tenemos, la nueva vida que tenemos, la tenemos por la fe. Pero vivir de conformidad con esa nueva vida también es por la fe. Así que el conocimiento es necesario, pero no es suficiente solo. El conocimiento de la palabra tiene que ir acompañado de la fe, creerlo, aceptarlo. Entonces, por eso decimos aquí: debemos amarlo como hijos de Dios nacidos de Él, quienes ya tenemos y disfrutamos su amor eterno solo por la fe en su palabra. Si tú no ejercitas tu fe en lo que la Biblia dice que es el amor de Dios, tú realmente no experimentas el amor de Dios. Tú comienzas a experimentar el amor de Dios cuando tú ese conocimiento que tienes del amor de Dios lo haces realidad a través de la fe, creyendo lo que el Señor te ha dicho, creyéndolo con firmeza, con certeza, con seguridad, con plena confianza. Y creo que una de las razones por que muchas veces no estamos experimentando su amor es porque no estamos viviendo por la fe. ¿Quedó claro eso para ustedes? Muy bien. Tenemos aquí la primera parte. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor el Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Ya leímos esas citas, ¿verdad? La vez pasada. Ok, así que no las vamos a leer ahora. Anótenlas allí si no las han anotado. Creo que la palabra clave, concluyente de este pasaje bíblico es: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Grábate, memorízala, no las olvides.
tenlas en cuenta diariamente, constantemente. Si tú tienes en cuenta esto diariamente, entonces ya tú tienes un recordatorio del Espíritu Santo, porque tú te has interesado en grabar la palabra que te dice que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante, agregó con toda tu mente. Por eso depende mucho de nosotros, pero no se refiere al esfuerzo humano, se refiere a creer, creer, creer y no más, creer. En nuestra denominación, por allá al comienzo o al final de los años 50, un anciano que tuvo la oportunidad de ser evangelizado por otro anciano en su propia cantina. Él tenía una cantina y ese anciano se convirtió, y al convertirse dejó todos esos vicios, dejó toda esa clase de vida y aprendió a leer con la Biblia. Y de algún modo u otro el Espíritu Santo lo llevó al libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente los primeros capítulos. Entonces él se metió en la cabeza no solo el conocimiento de lo que obtuvo en la lectura, sino que creyó que así como sucedió allá en Jerusalén, podía suceder hoy también. Y con base en eso, un campesino metido en las montañas comenzó a predicar el Evangelio. Y mucha gente que se convirtió, él les enseñó lo que creía que podía estar sucediendo en esos días, hoy también. Y comenzó a orar por los enfermos, y comenzó a orar por los creyentes, y a poner las manos sobre los creyentes, y estos recibían el bautismo con el Espíritu Santo, y había sanidad y todo. Y fue un avivamiento grandísimo que bendijo a toda la denominación y a otras iglesias fuera del país, porque un solo hombre creyó. Así que ahí ven ustedes la necesidad de agregarle la fe. Y la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Lo que necesitamos es ejercitarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y comienza por grabar la palabra en tu corazón y creyéndola. En segundo lugar, fue el mismo Señor Jesucristo quien, al responder una pregunta, dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí el Señor Jesús agrega con toda tu mente. Y esto también es importante, creo que lo dije la vez pasada y se lo repito hoy. Hay dos razones poderosas por las que nosotros debemos aprender por la fe a amar a Dios, a adorarlo con la mente. Y la primera razón es porque nuestros pensamientos son el motor, es aquello que nos motiva a hacer las cosas. Nadie hace nada si primero no lo piensa. Así que todas nuestras acciones dependen de los pensamientos que tenemos. Por eso hay que cuidar los pensamientos, porque al final de cuentas terminamos haciendo lo que estamos pensando. Y hay un problema más grave, que a veces pensamos cosas buenas y no terminamos haciéndolas. Pensamos cosas malas y terminamos haciéndolas. ¿Les pasa o no les pasa? Bueno, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Esa es la primera razón, que todo lo que hacemos primero lo pensamos. Y la segunda razón es que el Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que habría de desarrollarse con la mente humana a través de los años, que hoy lo estamos viendo. La maldad que reina
en este mundo es producto de los pensamientos de Satanás, de sus demonios, en la vida de la gente que no tiene a Cristo, que no tiene temor de Dios. Y esas filosofías y esas enseñanzas que vienen del producto de esos pensamientos son las que están recibiendo nuestros niños en los colegios y en la universidad. Es el lenguaje que ustedes observan de las personas que los rodean hoy día. Y aparte de eso, es lo que reina en la televisión, en la radio, en el cine, en todos estos medios de comunicación. Todos esos pensamientos de maldad son los que están reinando y que pueden invadirnos a nosotros. Por eso debemos tener una mente siempre dispuesta para amar al Señor. ¿Está claro? Y una mente que ama al Señor es una mente que está renovada, y está renovada por el poder de Dios, y está renovada por la fe en la misma palabra. Por eso el Señor Jesucristo le pidió al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿cierto? Así que yo creo que el Señor Jesús hizo esa petición y eso está vigente. Esa petición Dios el Padre la está atendiendo. Todo el que cree en la palabra, se alimenta con la palabra, cree y acepta y decide vivir por lo que la palabra dice, va a tener una vida santificada, una renovación en su mente, en su manera de pensar. Y eso es lo que nos ayuda entonces a adorar a Dios amándolo con todo el corazón, con todo el alma, con la mente y con nuestra fuerza, con nuestro cuerpo. En tercer lugar, esto de la adoración a Dios, en esa forma como lo estamos explicando, implica una entrega diaria, una entrega completa de nosotros a Dios diariamente, de manera íntegra, que abarque todo nuestro ser, hasta y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hasta cuando venga el Señor Jesucristo, pero preparándonos para la venida del Señor Jesucristo. Son las dos cosas que esto implica. Por eso hoy debemos estar siempre en ese ambiente de la verdadera adoración. Y el texto bíblico lo dice claramente. Vamos a ver lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 en la Nueva Versión Internacional. Observen que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. No dice sus seres, habla de uno solo, ¿verdad? Su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo los va a conservar? Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, preparado para la venida del Señor Jesucristo. Dos cosas quiero que observen de este texto. Primero, esa obra no la hacemos nosotros, la hace el Señor. Observen lo que dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. ¿De quién es esa obra? De Dios, no es de nosotros. Pero se efectúa en nosotros creyéndola, aceptándola por la fe y comprometiéndonos a vivir por la fe de acuerdo con esa palabra. Observen esta frase: aceptando por la fe y comprometiéndonos a vivir por la fe esa palabra. Porque le estamos creyendo a Dios que si obedecemos su palabra, estamos siendo santificados por su palabra. Y Dios nos va a guardar sin reproche, conservándonos sin reproche para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por que hemos dicho una y otra vez que la adoración a Dios en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida. Ahora lo comprenden, ¿verdad? Un nuevo estilo de vida.
Número 4, amar al Señor Dios con todo el corazón es una gran demanda que debemos atender con sumo cuidado según la palabra de Dios. Y otra vez hacemos énfasis. No es según me parece a mí. No es como a mí se me ocurre que es. No, es como ya está establecido. ¿Está claro? Es como ya está establecido. Ahora escúchenme esto otro, para ayudarnos a superar problemas que tenemos por allí. Yo me encuentro con la palabra que me dice, no mientas. Pero yo por naturaleza quiero mentir. Y ya estoy habituado a mentir. Pero, si junto con el mandamiento que me dice que no mienta, creo en el poder de Dios, que me santifica por su palabra, entonces por la fe acepto que verdaderamente puedo ser alguien que no miente. ¿Me hice entender? Entra allí las dos cosas en juego. Número 1, el mandato, y número 2, la obediencia por fe. Lo ilustro con la misma palabra del Señor. Pedro era un profesional en la pesca. En efecto, había pasado toda la noche logrando pescar y no lo logró. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, echa mar adentro, a tu derecha. Y él le dice, bueno, Señor, yo eso lo he hecho ya y toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces el Señor, Pedro, le dice al Señor, ciertamente hemos pasado aquí trabajando toda la noche y no ha habido ningún resultado, pero ahora escucho tu palabra, la obedezco y por la fe la echo. Echó la red. Entonces vean, escuchó la palabra, razonó, pero superó la razón por la fe y le creyó. Así que en tu palabra echo la red. Y mire lo que sucedió. Eso es la acción de la fe, que va en concordancia. El conocimiento de la palabra, la actitud para obedecerla, pero no en mi fuerza, sino por fe. Por fe creo que Dios me da la fuerza. Por fe creo que debo agradar al Señor. Por fe acepto que el Espíritu Santo me ayuda. Entonces, por la fe obedezco. ¿Les queda eso bien claro? Porque esto es muy importante, porque estamos hablando de poner en práctica la palabra, pero no con nuestras fuerzas nada más, sino por la fe. En la fe tenemos la ayuda del Señor, porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es por fe que podemos cumplir la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que además Él es galardonador de los que lo buscan. La ayuda suya está allí lista cuando yo por la fe acepto lo que Él dice. Ya no es una carga la obediencia, porque por fe estoy creyendo en la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece eso? Es cierto que hemos fallado en eso, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, queremos obedecer, pero sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos los textos. El primero, en Proverbios, muy conocido, pero aquí está la palabra que dice, por sobre todas las cosas. ¿Qué se le ocurre pensar a usted? ¿Qué se le ocurre cuando dice ahí, por sobre todas las cosas? ¿Eh? ¿Qué se le ocurre cuando dice, por encima de todas las cosas del diario vivir? Todo lo que, en lo que me muevo diariamente, por encima de todo eso, y por encima de mis conceptos, de mis opiniones, de todo, por encima de todo, cuida tu corazón,
¿Por qué tenemos que cuidar el corazón? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En esa relación que hay en el corazón con Dios, lo que recibimos es vida. De él mana la vida. Seguimos. No se dejen distraer por nadie ni por nada. ¿Listo? No se me distraigan ustedes hablando allá. Veamos lo que encontramos aquí ahora en Proverbios 27:19. En el agua se refleja el rostro. ¿Eso es cierto o no es cierto? Díganme, ¿es cierto o no es cierto? ¿En el agua se refleja el rostro? Ahora mire la enseñanza. Y en el corazón, ¿aló? ¿Se dan cuenta por qué dice la Escritura que Dios examina el corazón? Y que el corazón del hombre es malo. Siempre tiende a lo malo y a lo perverso. Y en toda la enseñanza bíblica, para tener relación con Dios, lo que la Escritura nos enseña es cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, en lo íntimo de nuestro ser. Tú y yo, momento tras momento, estamos siendo bombardeados por pensamientos externos e internos. Los internos vienen como resultado de todo lo que hemos acumulado y que está guardado allí. Y los externos, los que están llegando por todos los medios. Y eso determina entonces que uno actúe. Apréndanse este texto. En el agua se refleja el rostro. Y en el corazón se refleja la persona. ¿Sí? Alza la voz. Sí. Ahí está en Marcos capítulo 4, ahí lo pueden leer, ahí está todo lo que del corazón del hombre sale, y por eso la necesidad de guardar el corazón. La vida íntima tuya es más importante que la pública para Dios, porque la realidad de tu existencia y de tu vida está en lo íntimo de tu ser. No en lo que tú aparentas, no en lo que la gente ve en ti, sino lo que Dios ve en tu corazón, mi corazón. Y hay que guardarlo. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, tu manera de pensar. Interesante, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿será posible adorar a Dios en espíritu y en verdad si no cuidamos nuestra manera de pensar en lo íntimo? No. Pero nosotros queremos adorar a Dios como debe ser, ¿verdad? Por eso vamos a tener ese cuidado. Recuerden, la palabra, la fe en la palabra y actuar por fe. Tenemos ahora los consejos de un hombre de gran experiencia para su hijo que lo iba a suceder en el reino. Veamos aquí en Crónicas. ¿Algo pasó por aquí? Crónicas 28. Ahí lo tenemos, Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, le dice David a su hijo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, ¿de qué? De todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña, ¿qué cosa? El corazón. Pues el Señor escudriña todo corazón y discierne, ¿qué cosa? Todo pensamiento. No hay pensamiento que el Señor no conozca. David mismo dijo,
Aún la palabra no ha llegado a mi lengua y ya tú lo sabes todo. Igual aquí está diciéndole a su hijo. Ahora observen el consejo final. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Yo pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena cuidar nuestra intimidad delante de Dios? Ahora yo pienso que allá, mientras estoy orando, me es un poco fácil cuidar mi intimidad. Pero en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el seno del hogar, en la relación con las demás personas, ¿es fácil cuidar la intimidad? Pregunto, ¿es fácil? No es fácil, pero tenemos que cuidarla, porque estamos viviendo es para Dios. Tenemos que cuidar nuestra intimidad porque estamos viviendo para Dios, si es que verdaderamente lo queremos adorar en espíritu y en verdad, porque la adoración en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida en Cristo, porque es lo que Dios recibe como adoración. Por eso Él busca verdaderos adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. Aquí vemos a David también dando testimonio de su experiencia cuando recibió el perdón de sus pecados. Y mire lo que dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Él dice, es una bienaventuranza grande el ser perdonado. Él lo estaba experimentando. Cuando dijo esto, ya lo estaba experimentando, el haber sido perdonado y su pecado cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, cuando el pecado es quitado y es perdonado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya expliqué eso el domingo, que cuando está hablando de que cuyo espíritu no hay engaño, es que es transparente y lo ha confesado todo. No es una confesión a medias. Así que por favor, tengamos en cuenta que Dios en su gracia y en su amor nos va señalando poco a poco cómo quiere Él que sus hijos redimidos, salvados, participantes de la naturaleza de Él, vivamos conforme a su palabra por la fe. Por la fe. ¿Les quedó claro? Dígame, ¿es una bienaventuranza o no es una bienaventuranza ser perdonado? Dígamelo, ¿sí o no? Ahora, no se vayan al extremo diciendo, si es una bienaventuranza ser perdonado, voy a pecar para recibir esa bienaventuranza cada rato. Es mejor no pecar. ¿Estamos de acuerdo? Es mejor llevar una vida que agrade a Dios. Ahora encontramos aquí también en el Salmo 51:6. Otra vez, David yo voy a pedir me incomodan que ustedes estén hablando allí, me incomoda demasiado. Así que por favor, préstenme atención. Espero que eso lo corte caballero allá arriba. Yo sé que tú amas. ¿Qué cosa? ¿Dónde? En lo íntimo. ¿Se da cuenta? Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que cuidar nuestra intimidad, donde quiera que estemos. Nuestra intimidad, nuestra vida secreta, en todo sentido, delante del Señor, porque Él sí lo ve todo. Y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Queremos recibir revelaciones, iluminaciones del Señor en lo secreto, pues tenemos que saber que Él ama la verdad en lo íntimo,
Que cuando confesemos, confesemos la verdad. Que cuando hablemos con Dios, hablemos la verdad. Que cuando hablemos con la esposa o con los hijos, hablemos la verdad, porque Dios está viendo lo que estamos hablando y lo que estamos pensando. Porque nosotros vivimos para Él. Las 24 horas, en donde quiera que estemos. Si tú eres un comerciante, posiblemente tienes la mala costumbre de engañar a la gente que viene a comprar. ¿Cómo? Este producto lo trajimos de España, lo trajimos de Europa, lo trajimos de Estados Unidos. Y resulta que fue hecho por aquí en Chocó, ¿verdad? ¿Eso lo han visto ustedes? ¿Sucede o no sucede con los comerciantes? Los abogados también salen con las suyas. Pero nosotros, en la mayoría, también tenemos excusas. Y muchas de las excusas son mentiras. Siempre queremos quedar bien y por eso nos inventamos una excusa. Y cuando la excusa es falsa, Dios está viendo. En su intimidad no hay verdad. ¿Qué piensan? Es serio, ¿verdad? Pero para eso Dios nos ha dado su Espíritu para poder vivir una vida que agrada al Señor. Yo me imagino que ustedes no pensaban que la adoración implicara todo esto. ¿Ah? ¿Cómo? Ya. Ahora que tú no estabas aquí. Yo no sé dónde estabas, pero ya pasamos por ahí. ¿Qué significa todo esto? Todo solo para Dios. Eso parece como un extremismo. Y yo estoy seguro que a mucha gente no le gusta eso. Todo solo para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todo es todo. Todo solo para Dios. No es mi invento, es lo que la palabra dice. Vean estos dos textos. Primero, Romanos 36. Romanos 11:36 dice, las razones, porque todas las cosas provienen de Él. Todo lo bueno proviene de Él. Y todo lo bueno existe por Él. ¿Para quién? Para Él. Si ustedes consideran que yo estoy en una actitud extrema, fanática, anticuada o cosa parecida, vean lo que dice la palabra. Por eso dice, a Él sea la gloria por siempre, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle, en el transporte, donde quiera que estemos, por siempre hay que darle la gloria, hay que adorarlo, y para adorarlo es recordarlo que todo es para Él, todo le pertenece a Él, Él lo ha provisto todo. Ya hemos dicho, existimos porque Él quiso que existiéramos, si no, no existiéramos. Y todo lo que tenemos, Él lo provee. Nuestra salud y todo, absolutamente. Y si eso no les convence, observen esto. Ahora aquí en 2 Corintios 5:15, hablando del Señor Jesucristo, que dice, y Él, Jesucristo, murió por todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que
los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. ¿Eso es idea mía? ¿Eso es idea mía? ¿De quién es esa idea? ¿Quién pide eso? ¿Quién quiere eso? Y yo les digo, si la palabra de Dios nos santifica y nosotros pasamos por alto esta palabra, ¿habrá santificación? ¿Habrá madurez espiritual? ¿Habrá adoración? Tengo que grabarme esto en todo mi ser, que Cristo murió por mí, para que ahora que tengo la vida de Él, ya no viva para mí, sino para Él que murió y resucitó por mí. Deberían anotar esa cita y aprendérsela bien de memoria, ¿verdad? Cristo murió por mí. Lo dio todo, lo entregó todo, con un objetivo, para que ahora que tengo su vida, ya no viva para mí, sino para Él. Pablo entendió eso y Pablo lo experimentó. Y él dijo, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Cuando nos confrontamos con esta palabra, nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo muy lejos de la realidad, del mundo espiritual, de la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces no tenemos ese gozo y esa alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque pasamos por alto su palabra. Segunda forma práctica para adorar a Dios en espíritu y en verdad: obedecer la voluntad de Dios en humildad por la fe. Esa es la segunda forma práctica de adorar a Dios en el diario vivir. Y es obedeciendo ¿qué cosa? ¿Obedeciendo qué cosa? La voluntad de Dios. ¿En qué estado? En humildad. ¿Por cuál medio? Por la fe. Obedecer la voluntad de Dios. Yo necesito primero conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está revelada en la palabra. Por eso debo ser un estudiante de la palabra. Observen esto, escuchen, analicen conmigo. Obedecer a Dios es que, ¿me lo dicen en voz alta? Es que amarlo. Ahora observen esto otro. Amar a Dios es que adorarlo. Ahora analicemos las dos frases. 1. Obedecer a Dios es, y amarlo es adorarlo. De manera que adorar a Dios es obedecerlo por amor a Él, en humildad por la fe. ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es obedecerlo por amor a Él, en una actitud de humildad y por medio de la fe. Eso es obedecer para adorar, para amar al Señor. El que tiene mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, ¿y qué? Dígamelo en voz alta. ¿Y qué? El que tiene mi palabra y la obedece, a ese se le señala y dice, ese es el que me ama. ¿Quién es el que demuestra que ama a Dios? Ayúdenme ustedes. ¿Quién es el que demuestra que ama a Dios? Según ese texto, el que tiene la palabra y la obedece está demostrando que
que ama a Dios. Por eso dijimos que amar a Dios, que obedecer es amar a Dios. Y que amar a Dios es adorarlo. Vamos a ver el texto bíblico. Vengan conmigo. Dice allí en Juan 14, 21 al 24. Observemos lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Qué mensaje más profundo, más significativo. El Señor está hablándonos en una forma transparente, clara y profunda, con un contenido muy profundo y muy en el espíritu. El que tiene mi palabra y la practica, ese y solamente ese es el que me ama. No el que dice te amo, te amo, te amo. No, es el que tiene mi palabra y la obedece. Judas, como cualquiera de nosotros todavía, le dice: ¿por qué tienes que manifestarte a nosotros? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? Y Jesús insiste en lo mismo. Es como en cierta manera si no le prestara atención a Judas en su argumento. Y Jesús insiste en lo mismo y aclara más. Porque Jesús entonces le dice: si alguno me ama, lo demuestra guardando mi palabra. Esto es muy significativo, no sé para ustedes, pero no deben pasarlo por alto, porque ya Dios tiene su medida, ya Dios ha definido cómo es que verdaderamente lo amamos. No es como a mí me parece, sino como el Señor lo ha determinado. Según estas palabras del Señor Jesucristo, ¿quién es el que lo ama? Contéstenme. Ahora viene a colación una pregunta muy personal que no tienen que contestarme, pero que es para reflexionar. ¿Lo amamos? Si sabemos que amar es obedecer su palabra, ¿lo amamos? Le ama el que obedece su palabra, y la obedece por la fe, no lo olviden. Y quiero que observen conmigo lo siguiente. Me he puesto a pensar seriamente que esto tiene tanto valor y tanto significado. Esto de amar a Dios y de obedecer su palabra tiene tanto significado que el Señor Jesús dice específicamente para los que le aman guardando su palabra lo siguiente. Veamos lo que dice: el que me ama, mi Padre le amará, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mire todo lo que está dispuesto a dar el Padre a aquellos que obedecemos la palabra por la fe, aquellos que vivimos de acuerdo con la palabra. Primero, mi Padre lo amará. Segundo, yo también lo amaré. Y tercero, yo me manifestaré en su vida. ¿Cuántos de nosotros decimos con frecuencia: el Señor a mí no me ama, nunca se manifiesta, yo no veo su presencia en mi vida? Pero el Señor dijo: ¿cómo?
el que me ama, que quiere decir el que obedece mi palabra y la vive por la fe, mi Padre lo amará. Yo lo amaré también y me manifestaré en su vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos desean eso? Ahora observen que todo esto hace parte de la adoración. Esto es lo más importante. Todo lo que les estoy enseñando aquí hace parte de la adoración en espíritu y en verdad. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda, nuestra morada en él. Óyeme, el Padre está sobrado para aquellos que lo aman. En otras palabras, para aquellos que por la fe obedecen su palabra. Vendremos y haremos morada en esa persona. ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué están analizando? ¿Cuántos quieren eso? Completo. Y aquí viene la pregunta de rigor. ¿Cuánto adoramos a Dios amándolo y obedeciendo su palabra en humildad por la fe? Es una pregunta reflexiva. Tenemos que hacerla. Porque si no la hago, si no me la hago a mí mismo, no busco una respuesta. Y si quiero adorar a Dios con mi vida, en espíritu y en verdad, entonces debo responder esa pregunta. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto lo adoro, amándolo y obedeciendo su palabra en humildad por la fe? ¿Cuál es la palabra clave aquí? La obediencia a Dios ¿es qué? ¿Cuál es la palabra clave de toda esa frase? ¿Ah? Determinante. Ya hemos hablado de la obediencia. Ahora la palabra determinante está explicando, significando que la obediencia es demasiado importante y que es determinante en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto y digno de ser obedecido en todo por la fe. Dígame, ¿Dios es digno de que lo obedezcamos? ¿Es Dios digno de que lo obedezcamos? Y hermanos míos, esto es determinante. ¿Ahora sí entiende? Esto es determinante. La obediencia es determinante en la relación con Dios. Recuerden lo que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Y también dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, andan divagando. La pregunta ahora: ¿por qué es determinante la obediencia a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es determinante la obediencia a Dios? Vamos a buscar respuestas. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció a Dios y toda la raza humana sufrió la muerte eterna, la separación de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? Que toda la raza humana, toda, escúchenme acá, vean ustedes si es o no determinante la obediencia. El pecado de uno solo, o de una pareja, de Adán y Eva, afectó a toda la raza humana, a los que ya han nacido y han muerto, los que estamos y los que han de nacer, por una desobediencia. Porque la obediencia es determinante
determinante en la relación personal con Dios. Veamos más. Noé, en cambio, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y qué pasó? Y preservó la existencia de la raza humana. Murieron los muchos, pero él por su obediencia se salvó junto con su familia, preservando así la raza humana. ¿Por medio de qué? De la obediencia a Dios. ¿Les está diciendo mucho eso? La obediencia es determinante en la relación con Dios. Abraham obedeció y Dios le prometió bendecir a la raza humana en su simiente. Por causa de su obediencia, Dios le prometió que todas las naciones, que todas las familias habrían de ser bendecidas en Cristo, la simiente de Abraham, por la obediencia. Esto está mostrando que la obediencia es determinante. El Señor Jesucristo obedeció la voluntad de Dios y nos trajo la salvación eterna. Si el Señor Jesucristo no hubiera obedecido la voluntad de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Por qué tenemos vida eterna ahora? ¿Por qué? Por la obediencia del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre, al plan del Padre, al propósito del Padre con nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos diariamente, profundamente al Señor Jesús. Ahora, como consecuencia, nosotros somos salvos por la obediencia del Señor Jesucristo y para obedecer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, por la fe en su palabra. ¿Para qué somos salvos ahora? ¿Aló? ¿Para qué somos salvos ahora? ¿Para qué somos salvos ahora? Para obedecer. Ahora escúchenme esto. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que fueran obedientes. Ellos desobedecieron, cayeron en pecado y perdieron toda la bendición. Dios, en toda su gracia, en su misericordia, en su bondad, entonces mandó a su propio Hijo para que en obediencia nos salvara. Y ahora que somos salvos, somos llamados para cumplir el propósito eterno de Dios, que es obedecerlo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están captando? Adán fue creado para obedecer a Dios, pero desobedeció y vino toda esa condenación. El Señor Jesucristo vino para salvarnos a través de la obediencia, para que ahora que somos salvos, vivamos por medio de la obediencia. Porque la obediencia a la voluntad de Dios es amarlo. Y amarlo en ese sentido es adorarlo. Debería toda la iglesia conocer esto, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Bueno, ustedes pueden compartir eso con los hermanos. Cada uno puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo es entonces el modelo ¿de qué? De obediencia. ¿Qué es un modelo? Es un ejemplo, es una guía, es lo que tenemos que seguir. Seguir en pos de Él, seguir su ejemplo de vida. El Señor Jesucristo es el modelo de obediencia. Ahora una pregunta. Para llegar a ser el Señor Jesucristo el modelo de obediencia y para poder salvarnos a través de la obediencia a la voluntad de Dios, por su muerte, por su resurrección, ¿cuánto le costó al Señor Jesucristo ser obediente? Quiero que razonen conmigo. ¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo ser obediente? Y hago otra pregunta. ¿Es fácil ser obediente?
¿Es fácil ser obediente? Pero la obediencia es determinante. Y si Dios quiere que yo le obedezca, es porque Dios sabe que estoy en capacidad de obedecerlo. No por mi fuerza, no yo solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo y por fe. Por la fe podemos ser obedientes. Ustedes piensan como yo que muchos hermanos de la iglesia deberían saber esto, deberían conocer esta palabra, pero ustedes y yo tenemos el privilegio de saberla. ¿A quién Dios le va a llamar a cuenta? ¿A esos hermanos que no lo saben o a nosotros que lo sabemos? ¿Por qué Dios ha querido que tú y yo estudiemos esta palabra? ¿No es una bendición grande? Dígame, ¿no es una bendición grande? Vamos a valorarla y vamos a vivirla. Vamos a ver si logramos llegar siquiera a este punto. Vamos a ver rapidito estos versículos. El Señor Jesús conoció la palabra y se dispuso a obedecerla. Vamos a leer y les voy a hacer preguntas. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 6. Présteme atención porque le voy a hacer preguntas. El Señor le dijo a Israel: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otra versión dice grábala, aquí dice estarán encima, haciendo autoridad, haciendo dominio sobre tu vida. Ahora la pregunta es, ¿esta palabra fue dada para quién? Originalmente, ¿para quién? Para Israel. Segunda pregunta, ¿el Señor Jesús había nacido cuando fue dada esta palabra a Israel? Él existía, pero aquí como hombre no, ¿verdad? Ok. Tercera pregunta, ¿el Señor Jesús recibió esta enseñanza cuando era niño? Alguien puede decir, posiblemente, yo no lo sé, pero yo me voy a la historia y a la costumbre de los judíos. Esta palabra fue enseñada a los padres para que la repitieran a sus hijos en todo momento. Así que tanto José como María cumplieron con esa enseñanza como judíos, y mayormente ellos que eran temerosos de Dios. Por eso fueron escogidos para ella ser la madre de Jesús y él el padre que lo protegió. Ahora escúchenme, de manera que el Señor Jesús cuando fue niño, ¿qué cosa? Se le enseñó esta palabra, y el Señor Jesús creció conociendo esta palabra y la vivió. Vamos a ver ahora lo que sigue en esta enseñanza. Por eso Él es un modelo para nosotros. Aquí tenemos en el Salmo 40, versículo 8. Esta es una profecía mesiánica, es decir, se refiere al Señor Jesucristo. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. Si esa es una profecía mesiánica, tiene que ver con el Señor Jesús. De manera que lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es que le agrada, Dios mío, me agrada, ¿qué cosa? Hacer tu voluntad. Tu ley, tu palabra, la llevo, ¿dónde? Dentro de mí. ¿Qué fue lo que le enseñaron cuando era niño? Que la palabra estuviera en su corazón, encima de su corazón, grabada en su corazón. Y aquí está declarando proféticamente que la palabra de Dios la llevaba ¿dónde? En su corazón. Ahí vemos al Señor Jesús cumpliendo la palabra. Pero miren ahora, Él personalmente lo que dijo. Mi alimento es hacer ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Se acuerdan?
el día que tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que habían caminado aproximadamente unos 50 kilómetros, que estaba cansado, que tenía sed, que los apóstoles habían ido a comprar el almuerzo y ya habían regresado y tenían hambre, y el Señor seguía hablando con la mujer, con la samaritana, y ellos, bueno, Señor, ¿cuándo vamos a almorzar? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Por encima del almuerzo, que es muy importante, con el hambre que tenía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Yo tengo que estar aquí hasta que termine la obra que Dios me mandó a hacer, y después almuerzo. ¿Vivía el Señor Jesús la palabra? ¿Obedecía el Señor Jesús la palabra? ¿Nos enseña algo eso a nosotros? Veamos ahora. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Tenía claro el Señor qué era lo que le tocaba hacer aquí? Dígame, ¿tenía claro Él eso? Óigame, hablemos nosotros acá. ¿Tenemos claro eso nosotros en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el negocio, en todas partes? ¿Tenemos claro eso? Que ya somos redimidos para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Dios. Se nos olvida y terminamos haciendo todo lo contrario. Así que ya es tiempo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Estaba claro, el Señor sabía a qué había venido y Él podía cumplir su voluntad, porque ese era el propósito. Ahora la pregunta es, algunos de ustedes van a decir, pero ese era el Señor Jesús. Yo les hago otra pregunta. ¿Somos redimidos por Él ya? ¿Somos una nueva creación ya por Él? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Tenemos su palabra? Entonces, ahora les voy a demostrar aquí que la profecía del capítulo 40 de los Salmos, versículo 8, era mesiánica. ¿Cómo lo sabemos? Observen ahora, en Hebreos 10, 5 al 10, dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios y ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como en el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ahora la conclusión. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Cierto o no? Quita lo primero, los sacrificios y todo, para establecer lo segundo, que es hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice al final: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Hasta la muerte fue obediente, ¿verdad? El modelo de obediencia y el modelo de la vida cristiana. Cristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí no pueden obedecer. Amados, ¿les ha hablado Dios? ¿Les ha hablado de verdad? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos ha dicho? Nos quedamos aquí para la próxima semana. Vamos a hablar, la pregunta que estamos respondiendo es:
¿cuánto le costó al Señor Jesucristo hacer la voluntad de Dios? Entonces, en la próxima semana vemos al Señor Jesucristo que renunció a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios humildemente. Eso será entonces la próxima semana. Señores, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Para qué vamos a aprender esto? ¿Cómo se puede poner en práctica? Por la fe en el poder de Dios que actúa en nosotros. Por la fe. No se proponga hacerlo por su propia cuenta, porque va a fracasar. Es por la fe en el poder de Dios, en el Cristo que vive en nuestros corazones. Y Dios sabe que sí podemos agradarlo en todo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.